Mi nombre es Elena, tengo 62 años, y esta noche me siento como un mueble antiguo en una casa que ya no es la mía, valioso para algunos, pero sobre todo un estorbo. El frío del salón de bodas no tiene nada que ver con el aire acondicionado, que debe de estar a una temperatura perfecta para los cuerpos jóvenes y felices que bailan a unos metros de mí. Es un frío que me nace dentro, en el esternón, y se extiende por las venas hasta la punta de los dedos, que sostienen una copa de vino blanco que no he probado. El murmullo de las conversaciones, el tintineo constante del cristal contra el cristal, la melodía insípida que vomitan los altavoces, todo es un ruido de fondo, una estática que intenta, sin éxito, ahogar el silencio que se ha instalado entre mi hijo y yo. Un silencio con nombre de mujer, con perfume caro y una sonrisa que nunca, jamás le llega a los ojos. Ella se acerca ahora, la veo venir, y el frío se intensifica, convirtiéndose en hielo. Sus pasos sobre el mármol pulido resuenan con una dureza impropia de una novia. No hay ligereza en su caminar, solo una determinación que me resulta casi militar. Cada taconeo es un golpe seco que parece marcar el final de algo. Sofía avanza entre los invitados con la gracia de un tiburón sorteando un banco de peces de colores, ignorando las sonrisas y las felicitaciones que le lanzan al pasar. Su objetivo soy yo, este rincón oscuro junto a la barra de bebidas donde he intentado hacerme invisible durante las últimas 3 horas. El encaje de mi vestido, un azul noche que me pareció elegante en la tienda, ahora me araña la piel del cuello y los hombros, un recordatorio físico de mi incomodidad. Su perfume llega antes que ella, una mezcla floral y agresiva que me invade las fosas nasales y me revuelve el estómago. Se detiene justo delante de mí, su imponente vestido blanco creando una barrera de luz que me aísla aún más del resto del mundo. Su cara, bajo el maquillaje impecable, es una máscara de impaciencia. La clave. Su voz es un susurro tan bajo, tan desprovisto de cualquier inflexión, que por un instante creo haberlo imaginado, una alucinación producto del cansancio y la tristeza acumulada. Es una palabra, una sola, lanzada como una piedra a la superficie quieta de mi dolor. Levanto la vista de mi copa intacta y la miro a los ojos, buscando un contexto, una explicación, algo que dé sentido a esa demanda tan abrupta y fuera de lugar. Pero sus ojos son 2 pozos oscuros, fríos y directos. No hay rastro de la alegría nupcial que ha estado representando toda la noche. Esto es real. Esto es ella, la verdadera Sofía, despojada del artificio. El ruido de la fiesta parece desvanecerse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, dejándonos solo a nosotras dos en una burbuja de tensión insoportable. Siento que el corazón me da un vuelco, un golpe sordo y doloroso contra las costillas, y me obligo a tragar saliva para humedecer una garganta que se ha quedado repentinamente, seca como el esparto. «¿Perdona, hija?», consigo articular. La palabra hija se me escapa por pura costumbre, un vestigio de la mujer que intentó acogerla, que quiso ver en ella a la compañera que haría feliz a su hijo. Pero la palabra suena hueca, falsa, un eco de un tiempo que nunca existió realmente. Intento mantener la compostura, enderezar la espalda, fingir una calma que no siento. Mis manos, sin embargo, me traicionan. Un temblor fino ha empezado en mis dedos y amenaza con hacer tintinear la copa contra mis dientes si intento beber. No te he entendido bien con la música, añado, ofreciéndole una salida, una oportunidad para que reformule, para que diga cualquier otra cosa. Pero ella no la toma. Su mandíbula se tensa ligeramente, un microgesto de irritación que deforma por un segundo la perfección de su rostro. Siento el calor subirme por el cuello, una oleada de vergüenza anticipada, de miedo a lo que sé que va a decir a continuación, porque en el fondo de mi alma ya lo he entendido todo. La clave de la caja fuerte. Repite, y esta vez su voz ya no es un susurro. Es clara, cortante y afilada como un trozo de cristal roto, la del despacho de tu marido. Cada palabra impacta en mí con una precisión calculada. El despacho de Ricardo. Un escalofrío me recorre la espalda. Ese cuarto es un santuario, la única habitación de la casa que apenas he tocado desde que murió hace 4 años. Sigue oliendo a él, a sus libros, a su agua de colonia,
al tabaco de los puros que fumaba a escondidas, la caja fuerte, empotrada tras un cuadro de barcos veleros que a él le encantaba. Es el corazón de ese santuario. Contiene los papeles de la casa, sí, pero eso es lo de menos. Dentro está la medalla al mérito que le dieron a su padre en la mili, las cartas que nos escribimos durante nuestro primer año de noviazgo, mi anillo de pedida, que ya no me cabe en los dedos artríticos. Contiene los mechones de pelo de Marcos cuando era un bebé. Contiene mi vida, mis recuerdos. Sofía, creo que este no es el momento ni el lugar para hablar de estas cosas, empiezo a decir, y me sorprende oír mi propia voz, un hilo tembloroso que lucha por no romperse. Intento apelar a una decencia que, ahora lo veo con una claridad demoledora, ella no posee. Miro por encima de su hombro, buscando a mi hijo con la desesperación de un náufrago que busca tierra firme. Lo veo a unos metros, charlando con uno de sus primos. Ríe. Está riendo mientras su mujer me acorrala para despojarme de lo único que me queda. El contraste entre su alegría despreocupada y mi angustia es tan brutal que siento una punzada de dolor físico, una opresión en el pecho que me dificulta la respiración. Quiero gritar su nombre, pedirle ayuda, pero la garganta se me ha cerrado por completo. Estoy sola en esto. Siempre lo he estado desde que ella llegó. ¡Oh, sí que lo es! Su voz sube de volumen, afilada y estridente, atrayendo la atención de un par de mesas cercanas. Las conversaciones vacilan, algunas cabezas se giran con curiosidad. La sonrisa de Sofía ahora es una mueca de desprecio. Marcos y yo queremos empezar nuestra vida de una vez. Queremos vender esa casa vieja y polvorienta y comprar algo nuestro, algo moderno. Así que haz el favor de darme la maldita clave de una vez. El insulto maldita resuena en el aire cargado de perfume de lilas y buenos deseos. Es una nota discordante, una obscenidad en medio de la sinfonía de la felicidad fingida. Siento como la sangre abandona mi rostro. El calor de antes se ha transformado en un frío glacial que me paraliza por dentro, mientras por fuera siento que la piel me arde bajo la mirada de los curiosos. Mi casa no es vieja y polvorienta. Es el lugar donde crié a mi hijo, donde amé a mi marido, donde cada rincón guarda una historia que ella nunca se ha molestado en conocer. El grito final queda suspendido en un silencio repentino que se ha formado a nuestro alrededor como una onda expansiva. La música sigue sonando, pero nadie parece escucharla. Ahora no son solo un par de mesas, es todo un sector del salón el que nos mira. Veo la compasión en los ojos de mi cuñada, la incomodidad en los del padrino, la pura curiosidad morbosa en la mayoría de los rostros. El calor de la vergüenza es una marea que me sube por el cuello, por las mejillas, hasta las raíces del pelo. Me siento desnuda, expuesta, juzgada. Y entonces mis ojos encuentran los de mi hijo. Marcos, por fin me mira, pero no hay defensa en su mirada, no hay ira hacia su esposa. Solo hay una vergüenza cobarde, una incapacidad para actuar que me parte el alma en dos. Baja la mirada, aparta los ojos de mí y los clava en el suelo, como si el dibujo de las baldosas fuera lo más fascinante del mundo. No hace nada, no dice nada. Se queda ahí, paralizado, mientras la mujer con la que acaba de jurarse amor eterno me humilla públicamente. Quizás has vivido algo parecido, esa sensación de que te arrancan el suelo bajo los pies y la persona que debería sostenerte es la que te deja caer. Esa traición silenciosa que duele más que 1000 gritos. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque en ese momento, rodeada de gente, me sentí la persona más sola del universo. La inacción de mi hijo fue una bofetada mucho más sonora que el grito de Sofía. Fue la confirmación de que yo ya no formaba parte de su vida, de que me había convertido en un daño colateral en sus planes de futuro. Cada segundo que él permanecía en silencio, con la cabeza gacha, era un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuvimos. Sentí como algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, terminaba de romperse. La esperanza, supongo. La estúpida e inagotable esperanza de una madre que se niega a ver que el niño al que le leía cuentos por la noche se ha convertido en un completo extraño. Esa casa, susurro, y las palabras raspan mi garganta seca. Es mi hogar, es todo lo que me queda de tu padre. Es una súplica desesperada, un último intento de apelar a su humanidad, de recordarle que no estamos hablando de ladrillos y metros cuadrados, sino de una vida entera. El recuerdo de Ricardo me inunda.
su risa resonando en el salón, su manía de dejar las tazas de café sobre la pila de libros. Cada objeto de esa casa está impregnado de él, de nosotros. Venderla no sería solo mudarme. Sería como exhumar su cadáver y vender sus huesos al mejor postor. Sería borrar 30 años de historia por un apartamento de diseño con electrodomésticos de acero inoxidable. Miro a Sofía, intentando transmitirle todo esto con mis ojos, pero su expresión es de un aburrimiento impaciente, como si estuviera escuchando las excusas de un empleado incompetente. Para ella, mis sentimientos son irrelevantes, un simple obstáculo burocrático en su camino hacia la felicidad material. Es un activo, escupe ella la palabra, y su desprecio es tan palpable que casi puedo tocarlo. Un activo que se está devaluando mientras tú te aferras a tus fantasmas. Nos estás frenando a Marcos y a mí. Dámela. La palabra activo me golpea con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me deja sin aire. Así es como ella ve mi vida, mi refugio, el epicentro de mi universo emocional. Una cifra en una cuenta bancaria, una propiedad en un portal inmobiliario. Reduce mi dolor, mi amor y mi memoria a una simple transacción económica. El velo de las lágrimas me quema los ojos, pero me niego a llorar. No le daré esa satisfacción. Aprieto la mandíbula con tanta fuerza que me duelen los dientes. Clavo las uñas en las palmas de mis manos, sintiendo el dolor agudo y real, un ancla que me mantiene erguida en medio de la tormenta de humillación que me azota. Me mantengo de pie, sintiendo el peso de cada una de las miradas sobre mí, como si fueran piedras. Miro de nuevo a mi hijo. Sigue en el mismo sitio, un monumento a la cobardía. Ha levantado un poco la cabeza y me mira, por fin, con una expresión de súplica, como pidiéndome que ceda, que acabe con la escena, que le evite a él la incomodidad de tener que elegir un bando. Pero él ya ha elegido con su silencio, ha elegido al permitir que su mujer me hablara de esa manera, ha elegido al quedarse quieto mientras ella intentaba despojarme no solo de mi casa, sino de mi dignidad. El amor que siento por él, ese torrente incondicional que ha definido mi existencia, se siente de pronto como un río helado, lleno de témpanos afilados que me desgarran por dentro. El niño al que protegí de monstruos bajo la cama ha crecido para dejar que un monstruo real me devore delante de sus narices, y ese dolor es una agonía nueva, una profundidad de sufrimiento que no sabía que existía. El aire a mi alrededor se ha vuelto denso, pesado, casi irrespirable. La música de fondo parece una burla cruel, una banda sonora inadecuada para la demolición de un corazón. Sofía sigue mirándome, expectante, con una suficiencia triunfante en su rostro, segura de su victoria. Sabe que me ha acorralado, sabe que ha ganado. Ha conseguido aislarme, humillarme y demostrarle a todo el mundo, pero sobre todo a mi hijo, quién tiene el poder ahora. Yo ya no soy la matriarca, la madre respetada. Soy una anciana sentimental, un obstáculo para el progreso, un recuerdo molesto que se niega a desaparecer con la debida discreción. Siento un cansancio profundo, un agotamiento que va más allá de lo físico. Es el cansancio de haber luchado durante años por una relación que solo yo sostenía, de haber justificado desprecios, de haber tragado silencios, de haber esperado un cariño que nunca volvería. Fue ahí, en medio de ese silencio acusador, bajo el peso de las miradas ajenas y con la imagen de mi hijo apartando la vista por segunda vez, que lo entendí con una claridad que me heló el alma. Ya no era su madre, ni la viuda de Ricardo, ni la dueña de mi propia casa. A sus ojos, a los ojos del nuevo mundo que ellos estaban construyendo, yo solo era una llave, un simple instrumento para abrir una puerta a su futuro. Fue ahí, en silencio, que entendí que mi vida ya no me pertenecía. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Vale, aquí tienes el texto para el bloque Acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Aquella palabra clave no solo rompió el murmullo de la fiesta, sino que hizo añicos el fino cristal del presente y me arrojó de cabeza a los escombros del pasado. De repente, ya no estaba en un salón de bodas oliendo a lilas y a traición, sino que estaba de pie en un solar vacío a las afueras de la ciudad, en un mes de julio de 1986. Tenía el pelo más oscuro, la piel más tersa, y el corazón lleno de una fe ingenua en el futuro.
Ricardo estaba a mi lado, con la camisa remangada y manchada de sudor, señalando un punto imaginario en el aire. Ahí irá la cocina, Elena, con una ventana grande que dé al jardín, para que veas crecer a los niños mientras preparas la comida. Su voz era un ancla, una promesa de solidez en un mundo que a mí siempre me había parecido inestable. El calor era sofocante, el sol nos pegaba en la nuca, pero yo no sentía nada más que la emoción vibrante de sus sueños, que se habían convertido en los míos sin que apenas me diera cuenta. Aquel trozo de tierra seca y polvorienta no era solo un solar, era la primera página de nuestra vida juntos, el lienzo en blanco donde íbamos a pintar cada uno de nuestros días. La casa no se levantó con dinero, se levantó con fines de semana, se construyó con las manos de Ricardo, agrietadas y llenas de callas por mezclar cemento, y con las mías, que aprendieron a pintar paredes y a colocar baldosas con una torpeza que al principio nos hacía reír y al final nos llenaba de orgullo. Cada ladrillo era una hora de sueño robada, cada baldosa un capricho al que renunciábamos. Recuerdo el olor a pintura fresca mezclado con el del café que le llevaba en un termo, y el sonido de la radio escupiendo canciones de una década que se nos escapaba, mientras nosotros estábamos ocupados construyendo nuestro propio universo. Marcos nació cuando las paredes aún olían a nuevo. Su primera risa resonó en el salón a medio amueblar, y su eco llenó todos los vacíos. Esa casa no eran solo tabiques y un techo, era el caparazón de nuestra familia, el testigo mudo de nuestras fiebres infantiles, de nuestras discusiones susurradas a medianoche, de nuestras reconciliaciones al amanecer. Era un organismo vivo, que respiraba con nosotros y se impregnaba de nuestra esencia. El primer sacrificio real, el que te arranca un trozo de alma y te deja una cicatriz que nunca se cierra del todo, llegó sin avisar. Fue una llamada del trabajo de Ricardo. Yo estaba en la cocina, con las manos llenas de harina, preparando la masa para unas croquetas, la receta de mi madre. Marcos tendría unos 12 años y hacía los deberes en la mesa, mascullando algo sobre los ríos de España. El teléfono sonó, estridente. La voz al otro lado era la de un compañero, nerviosa, entrecortada. Un accidente, una viga, está en el hospital. El mundo se detuvo. El olor a harina se volvió nauseabundo. Sentí como la sangre se me retiraba de la cara, dejando un frío helador en su lugar. Mis rodillas flaquearon y tuve que agarrarme al borde de la encimera para no caer. Marcos levantó la vista de sus libros, con los ojos llenos de una pregunta que yo no sabía cómo responder. En ese instante dejé de ser simplemente Elena. Me convertí en la que espera, en la que reza en salas de espera asépticas, en la que aprende a descifrar el lenguaje críptico de los médicos. Los meses que siguieron fueron un borrón de pasillos de hospital, de olor a desinfectante y a comida recalentada. Ricardo sobrevivió, pero su cuerpo quedó mermado. Su espalda, que había sido su orgullo, se convirtió en una fuente de dolor crónico, una bestia que lo despertaba por las noches con rugidos silenciosos que solo yo escuchaba. Tuve que dejar mi trabajo en la mercería, un empleo de media jornada que me daba un pequeño respiro, un espacio propio. No fue una decisión, fue una consecuencia. El dinero empezó a escasear. Las facturas médicas se acumulaban en el cajón de la entrada como una bandada de pájaros de mal agüero. Empecé a hacer costuras para las vecinas, a coser dobladillos y a cambiar cremalleras hasta altas horas de la madrugada, con la única compañía del zumbido de la máquina de coser y el sonido de la respiración dificultosa de Ricardo desde el dormitorio. Cada puntada era un pequeño sacrificio silencioso, una renuncia invisible que hacía para mantener a flote nuestro barco, aunque por dentro sintiera que me ahogaba lentamente en un mar de cansancio. Marcos lo vivió a su manera. Al principio fue mi pequeño soldado, ayudándome con la compra, leyendo en voz alta para su padre cuando el dolor no le dejaba concentrarse. Pero la adolescencia es cruel y egoísta, y la enfermedad en casa es una sombra demasiado larga. Empezó a pasar más tiempo fuera, a volver tarde, con los ojos huidizos y oliendo a un humo que no era el del tabaco. Yo estaba demasiado cansada para librar esa batalla. Me limitaba a dejarle un plato de cena en el microondas y una nota que decía, con cariño, mamá. Un error, quizás el primero de muchos. Creí que el amor incondicional era suficiente, que mi sacrificio silencioso bastaría para que él entendiera el valor de la familia. Pero el amor, sin límites ni consecuencias, a veces se convierte en un permiso para que te hieran. Le di todo mi tiempo, toda mi energía, y sin darme cuenta,
Le enseñé que mis necesidades siempre podían esperar, que yo era un puerto seguro e inagotable al que siempre podría volver, sin importar la tormenta que hubiera desatado. Ricardo se fue apagando poco a poco, como una vela en una habitación donde se han abierto todas las ventanas. La enfermedad que le atacó años después fue más silenciosa, pero infinitamente más letal. El cáncer, una palabra de 3 sílabas que demuele universos enteros. Volvimos a los hospitales, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no había esperanza en los ojos de los médicos, solo una compasión profesional y distante. Mi vida se redujo a medir dosis de morfina, a cambiar sábanas empapadas en sudor, a sostenerle la mano mientras los delirios se lo llevaban a lugares donde yo no podía seguirle. Marcos, ya en la universidad, venía los fines de semana. Se sentaba al borde de la cama, incómodo, sin saber qué decir. Hablaba del futuro, de sus planes, de una chica que había conocido, como si hablar de la vida pudiera ahuyentar a la muerte que ya se había sentado a la cabecera de la cama de su padre. Yo no le culpaba. ¿Cómo iba a hacerlo? La visión de la propia mortalidad es aterradora cuando tiene 20 años. El día del entierro llovía, una lluvia fina y persistente, como si el cielo estuviera llorando con una tristeza contenida, sin aspavientos. El cementerio estaba lleno de paraguas negros, un mar de cúpulas oscuras bajo las que se escondían rostros compungidos. Yo no lloré. Tenía los ojos secos, ardientes, como si todas las lágrimas se me hubieran evaporado por dentro, dejando solo un desierto de dolor. Sentía el brazo de Marcos alrededor de mis hombros, un gesto de protección que me pareció ensayado, hueco. Mientras el ataúd descendía, yo solo podía pensar en la casa, en el silencio que me esperaba, un silencio que ya no sería una ausencia temporal, sino un estado permanente. El silencio de sus pasos por el pasillo, el silencio de su tos por la mañana, el silencio de su voz llamándome desde el despacho. La casa, nuestro refugio, se había convertido de repente en una tumba inmensa, y yo iba a ser su única y solitaria guardiana. El luto es un trabajo a tiempo completo, y no remunerado. Los primeros meses fueron una niebla densa. Me movía por la casa como un autómata, cumpliendo con las tareas domésticas por pura inercia. Limpiaba el polvo de sus libros, regaba las plantas que él había comprado, cocinaba para uno en una cocina diseñada para 3. Cada objeto era una mina antipersona emocional. Su taza de café favorita en el escurritaplas, su chaqueta colgada detrás de la puerta, el surco que su cuerpo había dejado en su lado del sofá. Marcos intentó ayudar. Me propuso que me mudara a un piso más pequeño, más manejable. Lo dijo con buena intención, o eso quise creer. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Son muchos recuerdos». No entendía que esos recuerdos eran lo único que me mantenía a flote. Vender la casa habría sido como celebrar un segundo funeral, como enterrarlo de nuevo, esta vez bajo una capa de hormigón y modernidad. Me negué, con una firmeza que le sorprendió a él y a mí misma. Fue entonces cuando apareció Sofía. Marcos la trajo a cenar un domingo. Recuerdo que yo había preparado el asado favorito de Ricardo, un intento patético de invocar su presencia a través de los sabores. Sofía entró en mi casa con la seguridad de una inspectora de sanidad. Sus ojos lo analizaron todo. Los muebles de madera oscura, las fotos en blanco y negro de nuestras bodas de plata, las cortinas de ganchillo que había hecho mi abuela. ¡Qué clásico!, dijo, y la palabra sonó como un eufemismo de antiguo o pasado de moda. Durante la cena no preguntó nada sobre Ricardo, sobre nuestra historia. Habló de su trabajo en una consultora, de sus viajes a Londres, de la importancia del networking. Utilizaba palabras en inglés que yo no entendía. Sentí un frío extraño, una distancia que no tenía nada que ver con la diferencia de edad. Era una distancia cultural, vital. Ella pertenecía a un mundo de ambición y resultados, y yo al de los afectos y los recuerdos. Intenté quererla, de verdad que lo intenté, por Marcos. Me decía a mí misma que era yo la que estaba anclada en el pasado, que tenía que abrirme, ser más moderna. La invitaba a tomar café, le preguntaba por su familia, intentaba encontrar un terreno común, pero era como intentar plantar una flor en un bloque de cemento. Sus respuestas eran corteses, breves y superficialmente amables, pero siempre había una barrera invisible. Un día, mientras le enseñaba el álbum de fotos de la infancia de Marcos, ella señaló una foto de nuestro antiguo coche, un Seat 600 que Ricardo cuidaba como si fuera un tesoro. «Menos mal que os deshicisteis de ese trasto», comentó con una risita.
La gente se aferra a unas cosas. No lo dijo con maldad, sino con una incomprensión genuina. No entendía que ese trasto nos había llevado a nuestro primer viaje a la playa, que en su asiento trasero Marcos había vomitado su primera papilla, que su motor renqueante era la banda sonora de nuestra juventud. La manipulación no empezó con gritos, sino con susurros, con frases dichas al oído de mi hijo cuando creía que yo no escuchaba. «Cariño, tu madre se está aislando en esa casa. No es sano». O «Marcos, tenemos que pensar en nuestro futuro. Ese caserón es un pozo sin fondo de gastos». Empezó a organizar planes para los fines de semana a los que yo, sutilmente, no era invitada. Viajes, cenas con gente importante, escapadas a casa furales de diseño. Poco a poco las visitas de Marcos se hicieron más cortas, más espaciadas. Las llamadas eran apresuradas, llenas de excusas. «Estoy a tope de trabajo, mamá. Este finde no podemos, tenemos un compromiso». Sentía cómo me estaban construyendo un muro alrededor, ladrillo a ladrillo, y el arquitecto era ella, pero el albañil, el que ponía la mezcla y asentaba las piedras, era mi propio hijo, y esa complicidad silenciosa dolía más que cualquier insulto directo. Un día, Marcos vino a verme solo. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde hacía los deberes de niño, y evitaba mi mirada. Estaba nervioso, jugaba con un azucarillo sobre la mesa. «Mamá, hemos estado pensando, Sofía y yo». El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que venía. «Hemos visto un piso increíble en el centro, nuevo, con gimnasio en el edificio. Pero para la entrada necesitamos liquidez». Se hizo un silencio denso, cargado de todo lo que no se atrevía a decir. Yo lo rompí. «¿Quieres que venda la casa?», pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, como si le perteneciera a otra persona. Él levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de alivio porque yo lo hubiera dicho, y de vergüenza. «No es eso, mamá. Es que es un activo, un capital inmovilizado. Podrías venirte a un apartamento más pequeño, más cerca de nosotros. Te cuidaríamos». La palabra activo me golpeó como una bofetada, la misma palabra que Sofía usaría años después en la boda. El chantaje emocional se volvió su herramienta principal. Si me negaba a considerar la venta, Marcos se mostraba distante, herido. Sofía, por su parte, adoptaba el papel de víctima comprensiva. «Yo entiendo tu apego, Elena, de verdad, pero tienes que pensar en tu hijo. Se merece empezar su vida sin cargas». La palabra cargas era yo, mi casa, mi vida, mi dolor. Me convertí en la mala de la película, la vieja testaruda que se aferraba a un pasado muerto, impidiendo el brillante futuro de su hijo. Me hacían sentir culpable por querer conservar el único lugar del mundo donde aún sentía cerca a mi marido. Culpable por proteger mis recuerdos. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi dolor era una forma de egoísmo? El cansancio emocional era tan grande que a veces pensaba en rendirme, en darles la razón solo para que me dejaran en paz. Las discusiones se volvieron más frecuentes y menos sutiles. Un sábado vinieron a comer. Sofía trajo un catálogo de una inmobiliaria de lujo. Lo dejó sobre la mesa del salón, como por casualidad. «Mira qué maravillas, Marcos. Espacios abiertos, domótica». Yo fingí no verlo. Durante la comida, el tema volvió a salir. «Mamá, los precios de la vivienda no van a parar de subir. Es el momento de vender», dijo Marcos, repitiendo un guión que se notaba que no era suyo. Perdí los estribos. «Esta es mi casa, la casa de tu padre», grité, y el tenedor tembló en mi mano. «Ricardo no está aquí para defenderla, pero yo sí». Sofía me miró con una frialdad calculadora. «No hace falta que te pongas así, Elena. Solo intentamos ayudarte». Y Marcos, mi hijo, agachó la cabeza y se dedicó a cortar su filete en trozos minúsculos, sin decir una sola palabra para defenderme. El silencio de mi hijo en esa mesa fue el ensayo general de su silencio en la boda. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia vida. Las decisiones importantes se tomaban sin consultarme. Se comprometieron, eligieron la fecha de la boda, el lugar, el menú. Yo me enteraba de las cosas a posteriori, como una invitada más. «Mamá, hemos reservado en el Hotel Palace. Es caro, pero Sofía dice que la primera impresión es fundamental». El dinero para esa boda fastuosa, me di cuenta con una punzada de amargo dolor, saldría en parte de la futura venta de mi casa.
Estaban gastando un dinero que no tenían, contando con un activo que aún era mío. Estaban hipotecando mis recuerdos para pagar canapés de diseño y un cuarteto de cuerda. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una en la que las personas que más quería se habían convertido en mis carceleros emocionales, esperando pacientemente a que me rindiera para poder celebrar su victoria. Una tarde, buscando unos papeles en el despacho de Ricardo, me topé con la caja fuerte. Hacía años que no la abría. La combinación era nuestra fecha de aniversario, algo tan simple y tan nuestro. Dudé un momento. Sentí una especie de profanación al invadir ese espacio sagrado sin él, pero algo me impulsó a hacerlo. Giré el dial, escuchando los clics familiares. La pesada puerta de metal se abrió con un quejido suave. Dentro no había joyas ni grandes sumas de dinero. Estaban las escrituras de la casa, sí, pero junto a ellas un pequeño tesoro de cosas sin valor material. El primer patuco de Marcos, las cartas que nos escribimos cuando él hizo la mili, una colección de entradas de cine de nuestras primeras citas, mi anillo de pedida que ya no usaba por la arteritis. Era el archivo de nuestro amor, la prueba tangible de que nuestra vida juntos había sido real y había merecido la pena. Lloré por primera vez en mucho tiempo, un llanto silencioso y amargo, con las lágrimas cayéndome sobre los papeles amarillentos. Lloré por Ricardo, por la facilidad con la que el mundo olvida a los hombres buenos. Lloré por Marcos, por el extraño en el que se había convertido, un hombre que habría mirado el contenido de esa caja y solo habría visto un montón de trastos viejos. Y lloré por mí, por la mujer que se estaba quedando sin fuerzas para luchar. Me di cuenta de que la guerra no era por unos ladrillos o un trozo de tierra. La guerra era por la memoria. Ellos querían borrarla, demolerla, construir encima algo nuevo y brillante que no tuviera las incómodas cicatrices del pasado. Y yo era el último bastión, la última guardiana de una historia que a nadie más parecía importarle. La semana antes de la boda la tensión era insoportable. Sofía me llamaba para darme órdenes disfrazadas de peticiones. Elena, asegúrate de que tu vestido no desentone con la decoración. Elena, ¿podrías encargarte de recoger el ramo de mi tía abuela? A nosotras no nos da la vida. Me trataba como a una asistente, no como a la madre del novio. Cada conversación era una pequeña humillación, un recordatorio de mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. Yo asentía a todo, con la voz monótona, vacía de emoción. Había entrado en un estado de resignación defensiva. Ya no discutía, no tenía energía para ello. Solo quería que pasara el día, que la farsa terminara, para poder volver a la soledad silenciosa de mi casa, que a pesar de todo seguía siendo mi único refugio. La víspera de la boda, Marcos vino a casa a recoger su smoking. Estaba agitado, nervioso. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó, y por un segundo vi un destello del niño que fue, una chispa de preocupación genuina en sus ojos. Fue un espejismo. Antes de que pudiera responder, añadió: «Sofía está un poco estresada con los últimos detalles. Intenta ya sabes, no ponerle las cosas más difíciles mañana, ¿vale?». La petición me dejó sin aire. No ponerle las cosas difíciles. ¿Qué significaba eso? Que sonriera, que aplaudiera, que les entregara las llaves de mi vida con una bonita lazada. Asentí, sin más. No valía la pena. Él cogió la funda del traje y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. «Después de la luna de miel tenemos que hablar en serio de lo de la casa, mamá. Hay que ser prácticos». Esa noche no dormí. Me senté en el despacho de Ricardo, en su viejo sillón de cuero agrietado, que aún conservaba la forma de su cuerpo. La casa estaba en un silencio absoluto, una quietud que parecía presagiar la tormenta. Miré el cuadro de los barcos veleros que ocultaba la caja fuerte. Pensé en la demanda de mi hijo. Hay que ser prácticos. La practicidad, una palabra que usan las personas para justificar la crueldad. Era práctico olvidar 30 años de amor. Era práctico borrar la memoria de un padre. Era práctico arrancarle a una viuda su único consuelo. El cansancio se apoderó de mí, un agotamiento tan profundo que me dolían los huesos. Sentía que había llegado al límite de mi resistencia, que la cuerda que me mantenía anclada a la esperanza estaba a punto de romperse. Me levanté y abrí la caja fuerte de nuevo. Mis manos temblaban ligeramente. No toqué las cartas ni los patucos. Mis dedos buscaron un objeto frío y metálico en el fondo. El viejo llavero de cuero que Ricardo siempre usaba. En él colgaban las llaves originales de la casa, las que nos dieron en la constructora cuando todo era solo un proyecto sobre un papel. Las cogí. El metal estaba helado al tacto, o quizás eran mis manos las que habían perdido todo su calor. Pesaban mucho más que unos simples trozos de metal.
Pesaban con el peso de los sueños cumplidos, de las promesas rotas, de los sacrificios invisibles y de un amor que se negaba a morir. Sostuve esas llaves en la palma de mi mano, sintiendo sus bordes afilados clavándose en mi piel. Eran el principio, y ahora lo sabía, también eran el final. Me quedé allí, en la penumbra del despacho, con las llaves en la mano, escuchando el latido sordo de mi propio corazón. El olor a libros viejos y al agua de colonia de Ricardo me envolvía como un abrazo fantasmal. Por primera vez me permití pensar en lo impensable. ¿Y si los dejaba ganar? ¿Y si les daba lo que querían? La idea no me trajo alivio, sino una náusea helada. Rendirse no era una opción, pero luchar sola era una agonía. Cerré la mano con fuerza alrededor de las llaves, sintiendo el dolor físico como un ancla a la realidad. Mañana sería la boda. Mañana tendría que enfrentarme a sus sonrisas triunfantes, a su felicidad construida sobre los cimientos de mi dolor, y no tenía ni idea de dónde sacaría las fuerzas para soportarlo. La mañana de la boda me levanté con la sensación de ser una actriz preparándose para el papel más difícil de su vida. El vestido azul noche me esperaba colgado en la puerta del armario. Me pareció el uniforme de una doliente, no el atuendo de una madrina. Mientras me maquillaba, intentando ocultar las ojeras con una capa extra de corrector, no veía mi rostro en el eslotada. Cada gesto era mecánico, lento. Me puse los pendientes de perlas que Ricardo me había regalado para nuestro 20º aniversario. Su contacto frío en mi piel fue como un pequeño electroshock, un recordatorio de la mujer que había sido. Fuerte, amada, respetada. ¿Dónde estaba esa mujer ahora? Se había perdido en algún lugar entre los pasillos del hospital y las visitas de compromiso de su hijo. Cuando salí de casa para ir a la ceremonia, cerré la puerta con llave. El sonido del cerrojo al girar resonó en la calle silenciosa con una solemnidad fúnebre. Miré la fachada de mi casa, los geranios que Ricardo había plantado en las ventanas, la pequeña grieta junto al porche que llevábamos años diciendo que teníamos que arreglar. Cada detalle era una punzada en el corazón. Me di cuenta de que no solo estaba cerrando una puerta, estaba cerrando un capítulo de mi vida. La Elena que volvería a esa casa esa noche, si es que volvía, no sería la misma que se estaba yendo. La humillación que presentía, la confrontación que sabía inevitable, me cambiaría para siempre. Metí la llave en el bolso, sintiendo su peso como una piedra. En el coche, de camino a la iglesia, repasé mentalmente los últimos años. Las renuncias silenciosas, los desprecios disimulados, las excusas que yo misma me había inventado para justificar el comportamiento de mi hijo. El amor de una madre, pensé, es una forma de ceguera voluntaria. Nos negamos a ver al monstruo en el que se puede convertir nuestro hijo, porque eso significaría admitir nuestro propio fracaso. Había cometido errores, lo sabía. Había amado demasiado y exigido demasiado poco. Le había enseñado que mi amor era un recurso inagotable y gratuito, y él, junto a su ambiciosa mujer, se había limitado a explotar ese recurso hasta dejarlo seco. El coche se detuvo frente a la iglesia. La música del órgano se filtraba hasta la calle. Respiré hondo. Era la hora. La ceremonia fue un teatro. Las promesas de amor eterno sonaban vacías. Los votos parecían sacados de una película romántica de baja calidad. Sofía miraba a Marcos con una adoración calculada. Él la miraba con la devoción de un converso. Yo, sentada en primera fila, sentía las miradas de compasión de algunos familiares, la curiosidad de otros. Era la viuda triste, la madre abandonada, un personaje secundario en la gran producción de sus vidas. Durante el intercambio de anillos, el eco del intercambio de anillos se desvaneció, pero el zumbido en mis oídos persistió, una vibración grave y constante que parecía nacer del centro de mi cráneo. Durante el banquete me senté en la mesa presidencial, una reina madre destronada, sonriendo a la fuerza mientras cada bocado de solomillo se convertía en ceniza en mi boca. Observaba a mi hijo, a Marcos, interactuar con su flamante esposa. Le ajustaba el velo, le susurraba cosas al oído que le hacían reír, le pasaba el brazo por los hombros con una posesividad que me resultaba ajena, casi violenta. Era un hombre que yo no reconocía, interpretando un papel en una obra que no era la suya, escrita y dirigida por ella. Cada gesto de amor entre ellas era para mí una pequeña puñalada, un recordatorio de que el afecto que una vez me profesó había sido transferido, como un saldo en una cuenta bancaria, a otra persona, dejándome a mí en números rojos, en una bancarrota emocional de la que no sabía cómo recuperarme. El momento en que Sofía me acorraló junto a la barra no fue una sorpresa, fue una inevitabilidad. Su demanda, dámela, resonó con la claridad de una sentencia. El mundo a mi alrededor se contrajo hasta convertirse en un túnel oscuro con su rostro al final,
un rostro distorsionado por la codicia y el desprecio. Sentí que el suelo de mármol bajo mis pies se ablandaba, que amenazaba con tragarme. Un mareo repentino y violento me obligó a aferrarme a la barra para no caer. El aire se volvió denso, irrespirable, como si todo el oxígeno del salón hubiera sido consumido por la tensión de la escena. Las caras de los invitados se convirtieron en manchas borrosas, susurros indistinguibles que se mezclaban con el latido frenético de mi propio corazón. Un tambor desbocado que golpeaba contra mis costillas, gritando un pánico que mi garganta, cerrada por un nudo de humillación, no podía liberar. Fue entonces, en la cima de mi desolación, cuando vi a un hombre acercándose. No era un invitado. Su traje era impecable, oscuro, y su porte era el de alguien que pertenece al lugar, que lo controla. Un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado en las sienes y una expresión de serena autoridad. Pensé que venía a pedirnos que moderáramos el tono, a disolver la escena para no arruinar la atmósfera de su hotel de lujo. Me preparé para una nueva capa de vergüenza, la de ser reprendida en público como una niña malcriada. Sofía también lo vio, y su rostro se endureció aún más, como si se preparara para aplastar a un insecto molesto que osaba interrumpir su momento de triunfo. El hombre, sin embargo, la ignoró por completo. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro y amable, se posaron directamente en mí. «¿Señora Elena?», preguntó, y su voz, profunda y tranquila, cortó el aire cargado como un bálsamo. «¿Elena? ¿La esposa de don Ricardo Vélez?». El uso del don delante del nombre de mi marido fue un anacronismo tan respetuoso, tan fuera de lugar en esa atmósfera de depredación, que me descolocó por completo. Solo pude asentir, incapaz de articular palabra, sintiendo como las lágrimas que tanto me había esforzado por contener volvían a presionar con fuerza detrás de mis ojos. Sofía soltó un bufido de impaciencia. «Mire, sea quien sea, estamos en medio de una conversación privada». El hombre ni siquiera la miró. Su atención seguía fija en mí, y en su mirada vi algo que no había visto en años en los ojos de mi propia familia. Un reconocimiento genuino, un respeto que no pedía nada a cambio. Él sonrió, una sonrisa melancólica que no llegaba a ser alegre, pero que transmitía una calidez inmensa. Luego, muy lentamente, se giró hacia Sofía. La amabilidad se evaporó de su rostro, dejando tras de sí una máscara de hielo profesional. «Señora», dijo, y la palabra, que antes había sonado respetuosa, ahora estaba cargada de un desdén tan sutil como afilado. Hace 20 años, mi padre, que era dueño de una pequeña empresa de transportes, lo perdió absolutamente todo en la crisis del 92. El banco nos desahució. Dormimos 3 noches en nuestro viejo coche. Estábamos acabados, sin un céntimo y sin esperanza. Cada palabra caía en el silencio sepulcral que se había formado a nuestro alrededor. Los invitados ya no disimulaban, escuchaban abiertamente, cautivados por aquella historia inesperada que había irrumpido en mitad de la fiesta. Un conocido común le habló a su marido de nuestra situación, continuó el gerente, y ahora su mirada se clavó en Marcos, que había levantado por fin la cabeza y lo miraba con una expresión de total confusión. Don Ricardo no nos conocía de nada. Aún así, se presentó en el hostal de carretera donde malvivíamos. Le dio a mi padre un sobre con 3 millones de pesetas, sin firmar un solo papel, sin pedir avales ni intereses, y le consiguió un trabajo como jefe de almacén en la empresa de un amigo suyo. El hombre hizo una pausa, tragando saliva, visiblemente emocionado. Mi padre le preguntó por qué hacía algo así por un desconocido, y su marido, señora Elena, le contestó una cosa que mi padre me repitió hasta el día de su muerte. La decencia no se mide con el dinero, se mide con lo que haces cuando nadie te mira. El gerente se volvió de nuevo hacia Sofía, y su voz se endureció como el granito. Gracias a su marido, mi padre pudo empezar de cero. Gracias a él, yo pude terminar mis estudios y llegar a dirigir este hotel. Esa casa vieja y polvorienta de la que usted habla con tanto desprecio no es un activo, señora.
Es el monumento de un hombre bueno. Es el legado de una generosidad que usted, evidentemente, es incapaz de comprender. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, denso, pesado como una losa. Se podía oír el zumbido de las luces, el goteo de un cubito de hielo derritiéndose en un vaso abandonado. Sofía estaba pálida como el nácar, con la boca entreabierta en un rictus de humillación y humillación. Su máscara de superioridad se había hecho añicos, revelando la mezquindad que había debajo. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad, porque en ese momento, al escuchar la historia de un extraño, sentí como algo dentro de mí, algo que llevaba años encogido y helado, empezaba a descongelarse. El mareo se fue, la falta de aire cesó, el temblor de mis manos se detuvo. El dolor seguía ahí, un ascua incandescente en mi pecho, pero ya no me paralizaba. Se estaba transformando en otra cosa, en fuerza, en una claridad tan lúcida y cortante como un diamante. Dejé de ver a la mujer frente a mí como la todopoderosa arquitecta de mi miseria, y la vi como lo que era, una persona pequeña, vacía, incapaz de construir nada que no fuera sobre las ruinas de otros. Levanté la cabeza y miré a mi hijo. Por primera vez en toda la noche me sostenía la mirada. En sus ojos ya no había cobardía, sino una vergüenza profunda, abyecta. Una vergüenza tardía, inútil, pero vergüenza al fin y al cabo. Comprendí que él no sabía nada de aquella historia. Ricardo nunca fue un hombre de alardear de sus buenas acciones, y yo, en mi dolor, había olvidado la clase de hombre que había sido, el legado que me había dejado y que yo tenía la obligación de defender. Con una calma que me sorprendió a mí misma, di un paso adelante, pasando por el lado de una Sofía petrificada que parecía haberse convertido en una estatua de sal. Me detuve justo delante de Marcos, tan cerca que podía ver el latido de una vena en su sien. Puse mi mano en su mejilla, la piel que tantas veces había besado cuando tenía fiebre, que había acariciado mientras le leía cuentos, estaba ahora fría, tensa. No se apartó, se quedó inmóvil, como un niño esperando un castigo merecido. Me incliné hacia su oído, para que mis palabras fueran un secreto solo nuestro, una herencia íntima y terrible. La clave, Marcos, susurré, y mi voz no tembló. La combinación de la caja fuerte es la fecha en la que tu padre le dio ese dinero a ese hombre, una fecha que tú no conoces, porque estabas demasiado ocupado creciendo para darte cuenta de la clase de gigante que tenías por padre. Hice una pausa, sintiendo cómo un escalofrío recorría su cuerpo bajo mi mano. Pero esa no es la clave importante, hijo. La clave de verdad es algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Se llama respeto, se llama amor, se llama memoria. Retiré la mano de su rostro como si quemara. Di un paso atrás, recuperando mi espacio, mi aire. Y entonces, con la voz alta y clara, para que todos los curiosos que nos rodeaban pudieran oírme, dije: «Disfrutad de vuestra fiesta, disfrutad de vuestro futuro brillante». No había sarcasmo en mis palabras, solo una constatación, una despedida. No había nada más que decir. Había pasado años mendigando un cariño que no me correspondía, intentando mantener vivo un vínculo que solo yo sostenía. Se había acabado. El cordón umbilical, el que yo me negaba a cortar, acababa de ser seccionado, no por un bisturí, sino por la verdad. Y la liberación, aunque dolorosa, era absoluta. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. No corrí, no me tambaleé. Cada paso era firme, deliberado, consciente. Sentía decenas de ojos clavados en mi espalda, pero ya no me pesaban, eran irrelevantes. Mi espalda estaba recta, mi cabeza alta. Al pasar junto al gerente del hotel, que se había mantenido discretamente a un lado, nuestros ojos se encontraron. No dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. Ese simple movimiento de un extraño significó para mí más que todos los besos y abrazos forzados de mi hijo en los últimos 5 años. Fue un ancla, la confirmación de que la decencia, la de Ricardo y ahora la mía, todavía existía en algún rincón del mundo. Las puertas automáticas del hotel se abrieron ante mí, dejándome pasar a la noche. El aire frío de octubre me golpeó la cara, un abrazo limpio y purificador que me aclaró los pulmones y la mente. El contraste con la atmósfera viciada y sobrecalentada del salón era inmenso. Me detuve en la acera, bajo la luz anaranjada de una farola, y respiré hondo. El sonido del tráfico lejano, la sirena de una ambulancia a lo lejos, el murmullo de la ciudad, todo me pareció real, tangible, un mundo que seguía girando ajeno a mi pequeño drama personal. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo,
No me sentí como un mueble antiguo y estorboso. Me sentí como una persona, completa. Herida sí, pero completa. Había perdido a mi hijo, quizás no para siempre, pero sí al niño que yo había criado, al hombre que creí conocer. Esa pérdida era un abismo que se abría a mis pies, y sabía que me costaría mucho tiempo y muchas lágrimas aprender a vivir con su vacío. Pero en medio de la humillación más profunda, en el epicentro de la traición más dolorosa, algo inesperado había sucedido. Al dejar de luchar por su amor, al renunciar a la esperanza de recuperarlo, me había encontrado a mí misma. Había recuperado mi voz, mi historia, mi dignidad. Y mientras llamaba a un taxi para volver a mi casa, a mi refugio, al legado de un hombre bueno, supe, con una certeza absoluta, que no había ninguna clave en el mundo que pudiera abrir algo tan valioso como la paz que empezaba a sentir. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Acto 4, Justicia y Resolución, compuesto por 10 párrafos y siguiendo rigurosamente todas tus instrucciones. El taxi olía a ambientador de pino y a la leve humedad de la noche. Me hundí en el asiento trasero, sintiendo como el cuero frío y gastado era el primer contacto real con el mundo después del infierno del salón. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, borrones de neón y farolas que pintaban estelas efímeras sobre el cristal, como si la propia noche estuviera llorando colores. Apoyé la cabeza en la ventanilla y el frío me traspasó el cráneo. Un frío bueno, un frío que limpiaba. No lloré. Sentía un vacío inmenso donde antes había un nudo de angustia, un espacio hueco y silencioso. El conductor no dijo nada durante todo el trayecto. Quizás notó la rigidez de mi espalda, el vestido de fiesta incongruente con mi expresión fúnebre. En mi bolso las llaves de casa pesaban como un ancla. Ya no eran las llaves de una prisión de recuerdos, sino las de una fortaleza que acababa de defender. Cada semáforo en rojo, cada cruce, me alejaba un poco más de la mujer que había sido al entrar en aquella fiesta, una mujer dispuesta a mendigar afecto, y me acercaba a la que estaba naciendo en ese preciso instante, una mujer que solo se tenía a sí misma, y que empezaba a sospechar que, tal vez, con eso era suficiente. Giré la llave en la cerradura, y el sonido familiar, metálico y suave, fue la música más hermosa que había escuchado en toda la noche. La casa me recibió con su silencio habitual, pero esta noche era diferente. No era un silencio de soledad, sino de paz. Olía a madera, a libros y al leve perfume de los limones que siempre tengo en un cuenco en la cocina. Encendí una pequeña lámpara en el recibidor, y la luz cálida y ambarina abrazó los muebles, las fotografías, las imperfecciones que eran la biografía de mi vida. Me quité los zapatos de tacón que me habían torturado durante horas y sentí el alivio inmediato al caminar descalza sobre la madera fresca del parqué. Fui hasta el salón y me quedé de pie en el centro, respirando hondo. Este era mi sitio, no un activo, no una casa vieja y polvorienta. Era el caparazón de mi alma, el único testigo que me quedaba de un amor real, y acababa de luchar por él con las únicas armas que me quedaban, la verdad y la dignidad. El aire que respiraba ya no era prestado, era mío, y llenaba mis pulmones con una sensación de soberanía que no había experimentado en años. El teléfono empezó a sonar justo cuando me sentaba en el sillón de Ricardo. El sonido estridente del timbre fue una agresión, una invasión del santuario que acababa de reconquistar. El identificador de llamadas mostraba su nombre, Marcos. Mi corazón dio un vuelco, una reacción instintiva, el eco de un amor materno que se negaría a morir del todo. Mi mano se movió por inercia hacia el aparato, los dedos listos para descolgar, para escuchar sus excusas, sus justificaciones, quizás incluso una disculpa torpe y mediada por la vergüenza. Pero entonces me detuve, miré mi propia mano temblorosa, una traidora dispuesta a reabrir la herida, y la retiré, la dejé caer sobre mi regazo, pesada como el plomo. El teléfono siguió sonando. 10, 12, 15 timbrazos, una súplica desesperada y electrónica en la quietud de mi casa. Cerré los ojos y me concentré en el sonido, dejando que cada timbrazo fuera un martillazo que sellaba una puerta. Cuando por fin se hizo el silencio, un silencio más profundo y definitivo que el anterior, supe que había tomado mi primera decisión como una mujer libre. No habría más justificaciones, no habría más explicaciones. El silencio sería mi respuesta. Esa noche, el sueño no vino a buscarme. Me quedé en el sillón, envuelta en una manta que todavía olía a Ricardo,
y vi cómo la luna recorría su arco en el cielo a través de la ventana del salón. No fue una noche de llanto, sino de una claridad dolorosa. Repasé mi vida, no con la nostalgia de una viuda, sino con la precisión de un auditor que cierra las cuentas de una empresa en quiebra. Acepté mi parte de culpa. Había amado mal, había dado tanto, sin pedir nada a cambio, que le había enseñado a mi hijo que mi amor no tenía valor, que era un recurso natural inagotable que podía explotar a su antojo. Había confundido el sacrificio con el amor, y al hacerlo, me había borrado a mí misma de la ecuación de mi propia vida. El dolor de perder a Marcos, al hombre en que se había convertido, era un dolor físico, una amputación sin anestesia, pero bajo ese dolor crecía una extraña sensación de ligereza. Al soltar la responsabilidad de su felicidad, al aceptar que no podía salvarle de sí mismo, ni de la mujer que había elegido, me había liberado de una carga que me había estado hundiendo durante años. El amanecer tiñó el cielo de un gris perla, luego de un rosa pálido. Me levanté del sillón con la espalda rígida y los músculos doloridos, sintiéndome vieja, pero no frágil. Fui a la cocina y puse la cafetera al fuego. El aroma del café llenando la casa fue un acto de normalidad, un ancla en el primer día del resto de mi vida. Mientras el café subía, me asomé a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. El rocío brillaba sobre las hojas de los geranios de Ricardo. Vi un pequeño brote verde asomando en una de las macetas, una promesa de vida nueva e insistente, y en ese momento tomé una decisión. La justicia no era esperar una disculpa que nunca llegaría en los términos que yo necesitaba. La justicia no era verlo sufrir. La justicia era proteger el legado de decencia de mi marido de una manera que ellos nunca pudieran tocar. La justicia era asegurarme de que mi casa, nuestro hogar, nunca se convirtiera en el precio de un apartamento de diseño con gimnasio. La justicia para mí era un acto de memoria. El timbre de la puerta sonó a media mañana. No me sorprendió. Sabía que vendrían. A través de la mirilla, los vi en mi porche. Dos figuras recortadas contra la luz brillante del día. Sofía tenía el rostro contraído por la ira. Sus ojos oscuros lanzaban chispas. El vestido de novia había sido reemplazado por unos vaqueros caros y una chaqueta de cuero. Pero la expresión era la de la noche anterior, la de una reina a la que le han arrebatado su corona. Marcos estaba a su lado, pálido, con unas ojeras profundas que hablaban de una noche sin dormir. No parecía enfadado, solo miserable, un hombre atrapado entre la vergüenza y la lealtad a la mujer que le había exigido que me destruyera. Mantenía la mirada baja, incapaz de enfrentarse a la puerta que sabía que yo estaba detrás. Respiré hondo, agarrando el sobre que había dejado preparado sobre la consola del recibidor. El papel era grueso, oficial. Mis manos estaban completamente firmes. Abrí la puerta. No del todo, lo suficiente para que pudieran verme, pero sin invitarles a entrar. Me mantuve en el umbral, creando una barrera física que reflejaba la barrera emocional que ahora era infranqueable. «Mamá», empezó Marcos, con la voz ronca, rota. Sofía lo interrumpió con un siseo. «No puedo creer que nos hicieras esto. Arruinaste nuestra boda. Nos humillaste delante de todos». Su voz era un taladro, pero las palabras rebotaban en mí sin hacerme daño. Ya no tenían poder. La miré directamente a los ojos, con una calma que la descolocó. «Tú no me humillaste, Sofía», le dije, y mi voz sonó serena, casi didáctica. «Tú solo te describiste a ti misma. Yo me limité a irme». Luego desvié la mirada hacia mi hijo, que por fin había levantado la cabeza. En sus ojos vi una súplica, la del niño que quiere que su madre arregle el desastre que ha provocado. Pero yo ya no era esa madre. «Hemos venido a hablar, a arreglar esto», continuó Marcos, dando un paso vacilante hacia adelante. Levanté una mano para detenerle. No con ira, sino con una finalidad tranquila que lo frenó en seco. «No hay nada que hablar, Marcos, y no hay nada que arreglar». El silencio se estiró entre nosotros, cargado de todo lo que nunca se había dicho y que ya nunca se diría. La relación entre nosotros no era un jarrón roto que se pudiera pegar. Era un cristal que había estallado en 1000 pedazos de polvo, imposible de recomponer. Extendí el sobre hacia él. Dudó un instante antes de cogerlo, como si temiera que quemara. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz apenas audible. «Es el futuro de esta casa», respondí, «para que no tengáis que volver a preocuparos por este activo nunca más».
Dentro del sobre no había una amenaza, sino una acción, una copia del documento que mi abogado había preparado esa misma mañana y que yo ya había firmado ante notario. El documento establecía la creación de la Fundación Vélez, dedicada a conceder pequeñas becas a estudiantes de formación profesional sin recursos, el tipo de gente a la que Ricardo siempre había querido ayudar. La casa, a mi muerte, pasaría a ser la sede de esa fundación, con la condición inamovible de que no podía ser vendida ni alterada en su estructura fundamental. Les estaba quitando el premio, sí, pero no para quedármelo yo, sino para dárselo a otros, perpetuando la misma generosidad que ellos habían despreciado. Era una justicia poética, silenciosa y, sobre todo, definitiva. Los despojaba de su herencia material, pero lo hacía convirtiéndola en un legado moral que los expondrían para siempre. Era mi última lección, y también mi despedida. Sin decir una palabra más, empecé a cerrar la puerta, lentamente. Vi el rostro de Sofía pasar de la incredulidad a la furia más absoluta, cuando Marcos sacó los papeles y leyó las primeras líneas. Vi la derrota total en la cara de mi hijo, la comprensión de que no solo había perdido la casa, sino que había perdido el último vestigio del respeto de su madre. No sentí triunfo, ni placer, solo una tristeza profunda y serena, la tristeza de aceptar un final. El último centímetro de la puerta se cerró con un suave clic del pestillo. El sonido, tan pequeño, resonó en el recibidor como un portazo. Me apoyé en la madera de la puerta, sintiendo su solidez contra mi espalda. Escuché sus voces apagadas al otro lado, una discusión que subía de tono, pero era un ruido lejano, el sonido de un mundo al que yo ya no pertenecía. Y por primera vez en mi vida no sentí el impulso de abrir para mediar, para calmar, para arreglarlo. Su vida, su desastre, ya no era asunto mío. Ha pasado un año desde esa noche, un año desde que cerré esa puerta, y el eco de su portazo marcó el final de una vida y el comienzo de otra. Te escribo esta carta, a ti que has escuchado mi historia, no desde la amargura, sino desde un lugar de calma que nunca creí posible. El dolor, sabes, es como el mar. Al principio te ahoga, te revuelca en sus olas y no te deja respirar. Pero con el tiempo, si sobrevives a la tormenta, aprendes a flotar. Y un día te das cuenta de que estás en la orilla, con la arena caliente bajo tus pies y el sol en la cara. Y el mar ya no es un monstruo, sino un murmullo lejano que te recuerda la fuerza que no sabías que tenías. La casa ya no es silenciosa. Ahora está llena de mi propia música, de los audiolibros que escucho mientras cuido del jardín, del zumbido de mi vieja máquina de coser, con la que he empezado a hacer arreglos de nuevo, no por necesidad, sino por placer. He aprendido a habitar mi propia vida, a llenar los espacios que antes ocupaban otros, con la única persona a la que había abandonado durante demasiado tiempo, yo misma. He pensado mucho en Marcos y en Sofía. Al principio, la rabia era un fuego que me consumía por dentro, pero el fuego, si no lo alimentas, se apaga, y solo quedan las cenizas, y el terreno limpio para que algo nuevo pueda crecer. No he vuelto a saber de ellos directamente. Mi cuñada me cuenta a veces, con mucho tacto, que siguen juntos, que se mudaron a un piso de alquilar en el centro. No sé si son felices. Y me he dado cuenta de que ya no me importa. Su felicidad o su miseria ya no son mi responsabilidad. Mi trabajo como madre terminó esa noche, no porque yo lo decidiera, sino porque ellos me despidieron. Y aunque ese despido fue la experiencia más brutal de mi vida, también fue mi liberación. Rezo por ellos, a mi manera, sin iglesias ni dogmas. Rezo para que algún día él recuerde al gigante que tuvo por padre, y para que ella encuentre algo dentro de sí misma que valga más que el dinero. Pero mi rezo es a distancia, como quien desea buen viaje a alguien que ya ha zarpado, en un barco que nunca volverá a puerto. A veces, por la noche, me siento en el despacho de Ricardo, en su viejo sillón de cuero, y abro la caja fuerte. No para mirar las escrituras ni los papeles de la fundación, que ya están en marcha y se han convertido en el propósito que me levanta cada mañana. La abro para tocar nuestras cartas, para oler el papel amarillento, para sostener el primer patuco de mi hijo, ese trocito de lana que tejí con tanta ilusión. Y ya no lloro con desesperación, sino con una ternura melancólica. Lloro por el amor que fue, un amor tan grande y tan real que su legado es capaz de sobrevivir a la codicia y al olvido. Entendí que Ricardo, con su generosidad silenciosa, no solo salvó a la familia de aquel gerente de hotel,
me estaba salvando a mí, 20 años después, dándome la historia, la verdad, que se convirtió en la armadura que necesitaba para sobrevivir a mi última batalla. Su defensa fue mi herencia más valiosa, el único activo que de verdad importa, y es un activo que pienso honrar hasta mi último aliento. Si hay una lección, una sola cosa que me gustaría que te llevaras de mi historia, es esta. Nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor, el de verdad, se da libremente, como el sol da su calor, sin pedir nada a cambio. Pero el respeto, la dignidad, eso no se regala, se exige, se defiende con uñas y dientes, porque en el momento en que permites que te lo arrebaten, dejas de ser una persona, para convertirte en un objeto, en un medio para los fines de otros. Yo pasé años justificando desprecios, minimizando humillaciones, todo en nombre de un amor maternal que creía incondicional. Pero el amor incondicional no significa aceptación incondicional de la falta de respeto. Amar a alguien no te obliga a permitir que te destruya. A veces, el mayor acto de amor, sobre todo hacia ti misma, es trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí, te quiero, pero me quiero más a mí. He aprendido a perdonar, aunque no de la manera que la gente espera. No he olvidado. Olvidar sería una falta de respeto a mi propio dolor, a las cicatrices que ahora forman parte de mí. Mi perdón no es un regalo para ellos, es un regalo para mí. Es la decisión consciente de no permitir que la amargura eche raíces en mi alma. Es soltar la pesada cadena de la rabia que me mantenía atada a ellos, a su recuerdo, a su traición. Perdonar ha sido aceptar que las cosas son como son, no como deberían haber sido, y encontrar la paz en esa aceptación. Es mirar hacia atrás y ver la lección en lugar de la herida. Es entender que mi hijo no es una mala persona, sino una persona débil, y que la debilidad a veces causa más daño que la maldad. Y esa comprensión, aunque no absuelve sus actos, me permite a mí seguir adelante sin el veneno del odio corriendo por mis venas. Mi vida ahora es pequeña, y en esa pequeñez he encontrado una felicidad inmensa. Se compone de gestos sencillos, el sabor del primer café de la mañana, que me tomo en el porche mientras veo salir el sol, la sensación de la tierra húmeda en mis manos cuando cuido de las rosas de Ricardo, la satisfacción de una costura bien hecha, de devolverle la vida a una prenda que alguien daba por perdida. He vuelto a llamar a viejas amigas con las que había perdido el contacto, ahogada en mis obligaciones familiares. Salimos a pasear, vamos al cine, nos reímos de nuestras arrugas y de nuestros achaques. He descubierto que la vida no se acaba cuando un gran amor se muere o cuando un hijo se va. La vida sigue latiendo en las cosas pequeñas, en las conexiones humanas que no exigen nada, que solo suman. Y cada día al acostarme, doy las gracias no por lo que tengo, sino por lo que soy, una superviviente. La espiritualidad para mí ya no tiene que ver con rezar a un Dios lejano, sino con sentir la conexión con la vida que me rodea. La siento en la lealtad de las plantas de mi jardín, que florecen cada primavera sin falta. La siento en la memoria de mi marido, que no es un fantasma que me atormenta, sino una presencia cálida que me acompaña y me guía. Siento su mano en la mía cuando tomo una decisión difícil. Escucho su risa en el viento cuando algo me hace feliz. La Fundación Vélez es mi manera de mantener viva esa conexión, de transformar mi dolor en una oportunidad para otros. Ayudar a esos chicos a tener un futuro, a aprender un oficio, es mi forma de decirle al universo que la bondad de un solo hombre puede seguir generando ondas de luz mucho después de que él se haya ido. Y eso, para mí, es la única inmortalidad que existe. Mi historia, esta confesión que te he hecho con el corazón abierto, termina aquí. Es la historia de cómo perdí un hijo, pero gané mi vida. Es un relato de dolor, sí, pero también es un testimonio de la increíble capacidad que tenemos para reconstruirnos sobre nuestras propias ruinas. A veces tienes que dejar que todo tu mundo se derrumbe para poder construir uno nuevo. Uno más pequeño, quizás, pero infinitamente más sólido, porque sus cimientos están hechos de amor propio y de dignidad. Ahora me cuenta, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, si ha tocado alguna fibra de tu propia experiencia, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy.
A veces, una historia es un salvavidas que llega en el momento justo, un susurro que te dice que no estás solo, que hay una salida. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida, la luz en el día oscuro de alguien. No subestimes nunca el poder de una historia compartida. Puede ser el comienzo de una segunda oportunidad. Dejen un corazoncito si creen que el amor verdadero y digno, es más poderoso que cualquier riqueza. Gracias por escucharme, por acompañarme en este tramo final de mi viaje. Cada vez que alguien conecta con mi dolor y con mi renacimiento, siento que mi experiencia cobra un nuevo sentido, que deja de ser solo mía para convertirse en una pequeña luz para los demás. La vida nos pone a prueba, nos rompe, nos obliga a enfrentarnos a nuestros peores miedos, pero también nos da la oportunidad de volver a empezar, de recoger nuestros pedazos y crear con ellos un mosaico más fuerte y más hermoso que antes. No lo olvides nunca. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.